Mateo 7, y fueron unos 3 libros que leí, y de esos 3 libros son versículos que yo los adapto a mi vida, y cuando yo voy a juzgar a una persona, el Espíritu me redarguye y me dice: no juzguéis. Hermanos, en el Mateo 7, versículo 3, que dice: ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? A veces tenemos problemas más grandes que el hermano, y queremos arreglar el problema del hermano y no vemos el problema de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ministrar a una persona cuando no somos ministrados nosotros mismos? En el Mateo, el 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios es un caballero. Si tú no le permites entrar, Él no va a entrar. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios. También tengo otro versículo que sería el 13. Muchos escogeríamos lo más fácil. Entraríamos por la puerta ancha, y esa puerta, como dicen, nos lleva a la perdición. Yo quisiera entrar por la estrecha, tener cuanto tropiezo hay, pero saber que me espera la vida eterna. No quisiera volver a lo mismo de antes. Yo quisiera que Dios fuera mi eje siempre, y que Dios me acompañara donde quiera que estoy. Cuando a mí en ocasiones me dicen aquí que tengo que traer palabra, que tengo que llevar una predicación, yo me siento tan tranquilo, porque sé que tengo un Dios que me va a apoyar y que me va a dar palabra para traer a este pueblo. Aquí cuando dice por sus frutos, 16, por sus frutos los conoceréis, son versículos que hablan por sí solos. Y tenemos problemas, tenemos situaciones, pero tenemos que pedirle a Dios que sea el que nos dirija, que sea el que nos dirija siempre. Yo quisiera pasar a otro libro que me edifica mucho, y es Santiago. En esta parte, pues yo fui cogiendo los versículos que más se adaptan al tema que quiero traer. Y esta primera parte de Santiago, escogí el versículo 19, el 22, 23 y 24, que dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese versículo habla por sí solo. Yo tengo una anécdota que me ha ayudado mucho en mi vida, y aún notando en el Evangelio me ayudaba mucho, porque mi papá siempre me decía: cuando tú vayas a decir algo, piensa
¿A qué situación te puede llevar lo que tú dices? ¿O qué puede suceder con la palabra que tú vas a decir? Eso siempre me ha ayudado mucho y me ha sacado de 20 problemas, porque a veces nos airamos y entonces si tú te airas y no haces nada, te quedas callado, pero apunta en un papel lo que tú querías decir. Apúntalo. Cuando tú apuntas en un papel lo que tú querías decir en ese momento que estás airado, no dices nada y al otro día lo lees, créeme que lo que ibas a decir te iba a llevar a un problema grande. Después no mides tus palabras y las situaciones después van a ser mucho más grandes. Seguimos con el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo quiero decirle que tengo situaciones, no quiero decir que soy el hombre perfecto, porque tengo cosas que tengo que mejorar y he orado mucho para que Dios me las vaya quitando, y Él ha ido quitando, porque a veces nosotros tenemos situaciones, a veces es tan fácil caer en pecado que tú ves a alguna persona hablando de otra y tan solo con tu oír o tan solo con tu opinar o hacer un gesto, ajá, eso mismo, ya estás igual que ellos. Cuando pase eso tenemos que irnos. Yo decido mejor irnos. Yo decido mejor irme y orar por la persona. Dios mío, no sigan hablando de la persona, porque todo lo que tú puedas hablar de una persona, porque todo lo que tú puedas juzgar a esa persona, Dios lo va a usar para bien. Por eso cuando en el trabajo yo he tenido distintas situaciones, de mí han hablado, de mí han dicho cosas, y yo se los dejo en la mano de Dios, que sea Dios tomando el control, y con el tiempo verán que lo que dicen no es verdad. Pasamos a Santiago 2, el versículo 8. Dice: si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Yo le diría a ustedes que es tan fácil hacer acepción de personas, porque si ahora mismo es cosa mía lo que voy a decir, si Dios nos pusiera como ejemplo un vagabundo al frente de nosotros, vistiera un ángel como vagabundo al frente de nosotros le daríamos la espalda, nosotros no escucharíamos. Y si Dios nos hace esa prueba, muchos caeríamos. Le digo, muchos caeríamos. Y Dios puede utilizar a cualquier persona, la persona que menos tú crees, para traerte palabras. Yo creo que caeríamos cualquiera, caeríamos si Dios nos hiciera esa prueba. Vamos a pasar el Santiago 2, el versículo 18. Vamos a pasar el versículo 17, 18 y 20. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Pasamos también al versículo 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también
la fe sin obra es muerta. Yo puedo tener fe, y si no tengo obra, lo dice el mismo versículo, no nos vale de nada. A veces pensamos que nosotros tenemos fe, pero si tienes fe por la nación, a veces entramos en situaciones y no creemos que Dios puede hacer cualquier milagro. ¿Dónde está nuestra fe? Quiero pasar a Santiago 3, el versículo 2. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A veces no medimos palabras y no sabemos qué tanto puede dañar esa palabra que tú dices. Yo quisiera, ¿verdad? Porque cuando yo leo la Biblia, a veces la leemos y no meditamos en lo que dice. Yo creo que cada vez que leo la Biblia, lo que hago es meditar en lo que dice, y si hay algún versículo que yo pueda tomarlo en mi vida para ser un mejor cristiano, lo tomaré. Y le pido a Dios cada día que cuando yo vaya a cometer alguna cosa, a cometer algún pecado, Él me traiga eso a colación y me diga: no, acuérdate de este versículo, lo que dice. Vamos al versículo 10, que dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Yo quisiera también pasar al Santiago 4, versículos 11 y 12, que dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Yo quisiera pasar también al Santiago 5, el versículo 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 20. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, pero que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Cuánta gente que habla y no está seguro de lo que dice jura en vano? Yo he visto muchos.
Vamos al capítulo 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá múltiples pecados. Yo quisiera pasar a Apocalipsis. Quisiera pasar a Apocalipsis 3, versículos 12, 15 y 16. Y dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo quisiera pasar a Santiago 4:17. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quisiera decirle a ustedes que si esta casa no estuviera edificada sobre una roca, yo creo que ya tuviera cantado. Yo creo que ya tuviera cantado. Yo quiero decirle a ustedes algo. A veces tenemos situaciones, a veces tenemos problemas, pero yo vengo a decirle hoy: usa tu veneno como medicina. Usa tu veneno como medicina. Si tú tienes algún problema, que ese problema sea un ejemplo para tú no volver a caer en él. Las cosas que te pasaron pueden edificar a otra persona que esté pasando por el mismo problema. Yo confío mucho en Dios. Yo confío que Dios va a hacer muchas cosas buenas aquí. Van a venir muchas bendiciones para la iglesia. Esta Amén. iglesia se va a llenar. Amén. Vendrá gente, va a haber que restaurarla. Y sigo confiando en Dios, y que sea Dios que siga dándome palabras, que siga usándome como Él quiera. Y yo estoy bien agradecido de esta iglesia. Yo, para lo que me necesiten, estoy aquí. Hasta aquí mi parte.